Hoy es un gran día para hacer una nueva prueba de sabor. Hermoso día para estar entre las plantas, pero también es un muy lindo día para hacer una nueva prueba de sabor. Vamos, que me voy a acercar al arbolito frutal nativo responsable de este video. Lo tenemos por acá. Se trata de la cerela, también conocida como cereza de monte o cereza de río grande. Ahora voy a cosechar estos frutos, los voy a llevar adentro y ahí continuamos con el video. Bueno, llegó el momento más esperado, el momento de la prueba de sabor de la cerela. Primero les voy a contar de qué se trata, sobre sus beneficios para la salud, sobre los usos del fruto y luego voy a pasar al momento más esperado, el momento de la prueba de sabor. Es un árbol frutal, medicinal, melífero y ornamental endémico de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Es un árbol que mide de 5 a 8 metros de alto. En Argentina se lo encuentra en Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Se puede utilizar en paisajismo, especialmente en la forestación de calles estrechas y bajo redes eléctricas. Al ser una especie consumida por las aves, hace que sea una planta muy importante para plantar en zonas degradadas. Es un árbol muy importante para la biodiversidad, ya que varias mariposas se hospedan en la cerela. También varios mamíferos se alimentan de sus frutos y varias especies de aves se alimentan de sus frutos y dispersan las semillas, sembrando así muchos arbolitos. Además, varios polinizadores se proveen de néctar y polen de sus perfumadas flores. Ahora les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. La cerela contiene mucha vitamina C, aproximadamente 40 miligramos por 100 miligramos de carne, y también posee vitamina A. Contiene tiamina, riboflavina y niacina. La cerela es rica en fenoles, lo que le da importancia como antioxidante. También posee minerales como fósforo y potasio. Las hojas se utilizan en infusión por sus propiedades antidiarreicas y digestivas. Ahora les voy a contar otros datos de la cerela. La madera de la cerela se usa para fabricar mangos de hachas y otras herramientas agrícolas, también como leña y carbón vegetal. La corteza de la cerela tiene una particularidad: se va descascarando. Esto hace que no puedan crecer plantas sobre la cerela, como orquídeas o claveles del aire. La corteza tiene un 25% de taninos y se usa para curtir piel. Las hojas desprenden aceites esenciales que contienen muchos compuestos como la citronela y el geranil. Las hojas marchitas repelen a los mosquitos. Ahora les voy a contar sobre sus frutos y sus usos. Los frutos se cosechan cuando completan su maduración en el árbol. Es un fruto comestible y el color varía de rojo a morado oscuro. Se puede consumir crudo o cocido y sirve para preparar jugos, helados,
mermeladas, yogur, salsas, vinos, vinagres y licores. Los frutos se pueden cosechar y congelar para su uso posterior. Con la pulpa se puede hacer una bebida fermentada deliciosa. Los frutos se pueden secar. El fruto mide alrededor de 2 centímetros de diámetro. La piel es comestible. La pulpa es carnosa y contiene de 1 a 3 semillas, las cuales no son comestibles. Es una fruta con gran contenido de agua. Ahora les voy a mostrar cómo es el fruto por dentro. Así es el interior de la cerela. La pulpa es firme y aquí está su semilla. Luego, cuando haga la prueba de sabor del fruto, voy a hacer un párrafo aparte y les voy a contar más acerca de su semilla. Ahora voy a pasar al momento más lindo del video. Voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar a probar este fruto nativo. Bueno, llegó el momento más lindo del video, el momento donde hago la prueba de sabor del fruto que acabo de presentarles. En este caso se trata de la cerela, también conocida como cereza de monte o cereza de Río Grande. Ya mismo voy a pasar a probarla, así les cuento de qué se trata su sabor. Bueno, a darle al pico, vamos. Mmm, tremendo. Qué fruta deliciosa, por favor. Voy a comer la segunda mitad, así les hago una buena descripción del sabor. Deliciosa. Mmm, tremendo. Ahora les cuento de qué se trata. El sabor de esta fruta es muy dulce y tiene un poquito de acidez. Y para que se den una idea del sabor que estuve probando a través de este fruto nativo llamado cerela, les cuento que se parece a una mezcla entre cereza tradicional, ciruela y uva. Hice una mezcla de 3 frutos conocidos para que se den una idea del sabor que estuve probando a través de la cerela. Pero les cuento que el sabor lo regala un solo fruto. Es un sabor muy original y con mucha personalidad. Sin dudas que el sabor de la cerela tiene sabor a cerela. De los frutos que probé previamente, que tenemos acá en la huerta, el que más me recuerda es al guamirín cereza. Así que para el que no conoce este delicioso fruto llamado guamirín cereza, ahora al finalizar este video les voy a dejar un video muy especial donde les cuento bien de qué se trata. Así que para aquella persona que está en duda de cultivar la cerela o ve este video y se incentiva para sembrarla, que lo haga, porque el fruto es una delicia total. Ya me lo imagino en un sinfín de preparados. Además les cuento que el árbol tiene muchísimos otros beneficios, así que cultiven cerela. También creo que si cultivan cerela, les puede abrir la puerta, una vez que prueben el fruto, a otros frutos nativos que tenemos y que son increíbles. Sabores únicos, originales, con personalidad y que quedan muy bien en un sinfín de preparados. Bueno, ahora lo prometido. Les voy a contar acerca de las semillas de la cerela. Las semillas son recalcitrantes. Eso quiere decir que van perdiendo poder germinativo a medida que se van secando. No conviene almacenar las semillas en lugar seco más allá de los 20 días. Las semillas germinan entre 20 y 30 días. Cultivada de semilla, la cerela demora entre 4 a 5 años en regalar sus primeros frutos.
Bueno, ahora me voy a despedir, pero lo voy a hacer hasta muy pronto. Espero que les haya gustado mucho este video. A mí me gustó mucho todo el proceso, pero sobre todo probar el fruto, el cual es una delicia que se las recomiendo. Comería kilos y kilos de cirelas. Bueno, si les gustó el video, pónganle me gusta, por favor. Aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.